El mundo no se detiene, y el poder tampoco. Desde el colapso de las libertades en Venezuela y Cuba, hasta los hilos que mueven la geopolítica global. Aquí no maquillamos la realidad. Bienvenidos a Impacto Mundial al Día. El análisis que la censura no quiere que escuche. El desafío final. El rumor que paraliza a Venezuela. ¿Trump y Machado juntos en Caracas? La atmósfera en América Latina ha alcanzado un punto de ignición que no se sentía desde hace décadas. Lo que comenzó como un murmullo en las plataformas digitales se ha transformado en un grito ensordecedor que recorre desde los barrios de Caracas hasta los pasillos de poder en Washington. María Corina Machado regresa a Venezuela, y podría no hacerlo sola. El retorno de la Dama de Hierro. Transición o confrontación. Tras meses de una compleja dinámica política marcada por la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero de 2026. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha roto el silencio desde el exterior. Su anuncio fue categórico: planea regresar a su tierra natal en las próximas semanas. Para Machado, este retorno no es un simple viaje de vuelta, sino el paso definitivo para consolidar lo que describe como una transición democrática indetenible. Sin embargo, el contexto actual de Venezuela es una paradoja de cogobierno y tensiones. Mientras Washington reconoce a Delcy Rodríguez como líder oficial para gestionar la operatividad del país y el flujo petrolero, Machado representa la legitimidad popular y la exigencia de un cambio estructural profundo. El rumor incendiario, el factor Trump. Lo que ha llevado la tensión a un nivel estratosférico es la versión, aún no confirmada oficialmente, de que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría acompañar a Machado en su vuelo hacia Caracas. Esta posibilidad, que circula con la fuerza de un huracán en redes sociales, se alimenta de declaraciones recientes del mandatario estadounidense. El compromiso. Trump ha afirmado públicamente su intención de visitar Venezuela. No hemos definido cuándo, pero lo haré. La relación con Machado. Tras recibirla en la Casa Blanca en enero de 2026, Trump pasó de un escepticismo inicial a un reconocimiento de su liderazgo, calificándola como una voz valiente para los venezolanos. La operación de seguridad. La reapertura de conexiones aéreas comerciales anunciada por Trump y la estabilización de ciertas áreas del país tras la extracción de Maduro sugieren que Washington está preparando el terreno para una presencia física de alto nivel. ¿Golpe maestro o falsa esperanza? De concretarse este escenario, estaríamos presenciando el evento geopolítico más impactante de la década en el hemisferio occidental. No sería una visita diplomática estándar, sería una declaración de fuerza sin precedentes. Presión psicológica. El simple hecho de que el rumor exista ya está desmantelando la moral de las estructuras que aún permanecen fieles al antiguo régimen. Garantía de seguridad. La presencia de Trump actuaría como un escudo humano y político para Machado, impidiendo cualquier intento de detención por parte de las autoridades actuales que aún la amenazan con represalias legales. El control del petróleo. Con las petroleras estadounidenses ya operando y el crudo fluyendo bajo supervisión de Washington, un viaje conjunto sellaría la nueva era de tutela e influencia que Trump ha dejado entrever que durará mucho más tiempo del esperado. Un país en la encrucijada. Mientras Venezuela anuncia que Machado recorrerá el país apenas aterrice para rescatar la institucionalidad, el régimen actual, liderado administrativamente por los hermanos Rodríguez, advierte que Machado deberá responder ante la justicia. La pregunta que resuena en cada rincón ¿es este el game over definitivo para el sistema que gobernó Venezuela por 25 años? Ver a Donald Trump y María Corina Machado bajando juntos de un avión en Caracas no solo cambiaría la historia de Venezuela, sino que reescribiría las reglas de la intervención y el apoyo democrático en el siglo XXI. ¿Es una estrategia maestra para forzar la salida de los últimos reductos del poder anterior o simplemente la narrativa más audaz jamás creada en redes sociales para mantener viva la esperanza de un pueblo? Jaque mate en Caracas. La furia de Diosdado y Delcy ante el desembarco de Trump y Machado. El aire en el Palacio de Miraflores se ha vuelto irrespirable. Los rumores, que hasta ayer eran simples ecos en la inmensidad de las redes sociales, han cobrado una forma física y política que amenaza con desmantelar los últimos pilares de la estructura chavista. La posibilidad de que el Air Force One aterrice en Maiquetía, transportando no solo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino a la líder opositora María Corina Machado, ha desatado una tormenta de reacciones en la cúpula del poder en Caracas.
Para Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, los dos rostros que hoy intentan sostener el timón de una Venezuela post-Maduro, este escenario no es una visita diplomática, es una declaración de guerra abierta. Diosdado Cabello, no diré la sorpresa que le tengo. Si hay alguien que encarna la resistencia más visceral del chavismo, es Diosdado Cabello. Desde su programa televisivo y su posición como ministro del Interior, Cabello ha pasado de la ironía a la amenaza abierta. Sus recientes declaraciones han dejado claro que el regreso de Machado, especialmente si viene escoltada por el gigante estadounidense, es visto como una provocación suprema. Si creen que van a venir aquí a caminar por una alfombra roja, están muy equivocados, disparó Cabello en su última alocución. A la señora Machado le tengo una sorpresa. No diré cuál es, pero entenderán que quiero estar en forma para recibirla. Para Cabello, el factor Trump cambia las reglas del juego. Sabe que no puede actuar con la misma impunidad con la que ha operado durante años si el presidente de la nación más poderosa del mundo está presente. Sin embargo, su retórica busca mantener la moral de los colectivos y las fuerzas militares. Si ellos aprietan, nosotros apretamos, ha sido su mantra. La presencia de Trump obligaría a Cabello a decidir entre una capitulación silenciosa o un acto de resistencia armada que podría incendiar el continente. Delcy Rodríguez, la diplomacia del cuchillo entre los dientes. Por otro lado, Delcy Rodríguez se encuentra en una posición mucho más ambigua y peligrosa. Mientras Cabello ruge, Delcy ha estado intentando jugar una partida de ajedrez diplomático con Washington para evitar ser barrida por la marea. Como presidenta encargada reconocida por Trump para gestionar la operatividad petrolera, ha intentado desesperadamente ser la única interlocutora válida. La noticia de un viaje conjunto de Trump con Machado es, para ella, una traición personal y política. El desplazamiento, Delcy sabe que el momento en que Machado pise suelo venezolano junto a Trump, su papel de puente termina. Machado asumiría la legitimidad total, y Delcy quedaría relegada a una figura de transición olvidable. La respuesta en la sombra. Fuentes cercanas a la vicepresidencia indican que Rodríguez ha intentado entorpecer la agenda de Machado en Washington, calificándola de comunista y agente de inestabilidad para intentar minar la confianza de Trump en la líder opositora. 3. El escenario del aterrizaje. Impacto geopolítico 2.0. Imaginemos el momento. El avión presidencial estadounidense toca pista en Venezuela. No hay alfombra roja del régimen, pero hay una marea humana que ha perdido el miedo. ¿Por qué este es el desafío final? El quiebre de las Fuerzas Armadas. Un oficial de la FAMB se enfrenta a un dilema imposible. ¿Obedece las órdenes de Diosdado de impedir el paso, o se rinde ante la realidad de un presidente estadounidense y la líder que prometió llegar hasta el final? La sola presencia de Trump anula la capacidad de respuesta represiva. La legitimidad del petróleo. Con las empresas estadounidenses ya operando bajo la vigilancia de Washington, la llegada de este binomio sellaría el control económico total. El fin de la era de las sombras. Este acto eliminaría la clandestinidad y el exilio de un solo golpe, forzando una transición que ya no se negocia en mesas de diálogo, sino que se ejecuta en la calle. 4 repercusiones. Guerra o transición relámpago. La magnitud de este acto es tan grande que las repercusiones se sentirían en Beijing y Moscú. Rusia, que mantiene tropas de élite en suelo venezolano, tendría que decidir si proteger a sus aliados del chavismo o retirarse ante una intervención diplomática militar de este calibre. Para el ciudadano común, la llegada de Trump y Machado representa la luz al final del túnel, pero para la cúpula, es el sonido de las esposas cerrándose. Mientras Delcy intenta salvar su pellejo político y Diosdado prepara sus sorpresas, el reloj de la historia parece estar acelerándose hacia un desenlace ineludible. Si esto ocurre, no estaremos viendo un cambio de gobierno, estaremos viendo el nacimiento de una nueva era en América Latina. El debate está abierto. ¿Crees que Diosdado Cabello se atreverá a ejecutar su sorpresa si Trump está presente, o veremos una desbandada masiva del poder? ¿Es este el movimiento que finalmente liberará a Venezuela? Deja tu comentario y comparte esta información urgente. ¿El quiebre final? Padrino López y el dilema del fusil ante el desembarco de Trump y Machado. El silencio en Fuerte Tiuna es tan denso que puede cortarse con un cuchillo. Lo que hasta hace poco se consideraba una fantasía de las redes sociales ha mutado en una pesadilla táctica para el alto mando militar venezolano.
El rumor de que el Air Force One podría escoltar a María Corina Machado en su regreso a Caracas, con el presidente Donald Trump a bordo. Para el general en jefe Vladimir Padrino López, este escenario no representa una simple visita, es el colapso definitivo del dogma de la unión cívico-militar y un desafío directo a la soberanía que ha jurado defender durante más de una década. Padrino López, el rostro aturdido del poder armado. Tras 12 años como el pilar de hierro del chavismo, Padrino López luce hoy, según analistas internacionales, aturdido bajo la sombra de una presión interna y externa sin precedentes. Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el ministro de la Defensa ha intentado mantener una fachada de cohesión, calificando la operación estadounidense como una agresión militar criminal contra nuestra soberanía. Sin embargo, el factor Trump Machado introduce una variable que el manual militar de la FAMB no sabe cómo procesar. La imposibilidad de la respuesta. El alto mando sabe que cualquier intento de impedir el aterrizaje o de detener a Machado bajo la mirada directa de Trump sería interpretado como un acto de guerra contra una superpotencia nuclear. El dilema de la tropa. Padrino se enfrenta a un ejército que, si bien posee una estructura cohesionada, ha sido erosionado por la crisis económica y la presión de Washington. ¿Dispararía un soldado venezolano contra una comitiva que incluye al presidente de los Estados Unidos y a la líder que millones ven como su única esperanza? La cúpula militar en la encrucijada, lealtad a Delqui o rendición. Mientras Padrino López ha reafirmado una absoluta lealtad a la institucionalidad, ahora representada administrativamente por Delqui Rodríguez, el mando militar está fracturado por el miedo y el pragmatismo. El miedo a la justicia. Tanto Padrino como Diosdado Cabello son requeridos por la justicia estadounidense. Ver a Trump aterrizar en Caracas es, para ellos, ver llegar su propia orden de extradición. La sombra de la CIA. Reportes indican que la inteligencia estadounidense ha estado midiendo la capacidad de respuesta de la FAMB mediante sobrevuelos de cazas F-18 y el asedio a buques petroleros, sin que la Fuerza Aérea Venezolana haya podido reaccionar. Esta superioridad técnica deja al mando militar con una sola arma: la retórica. El factor Delqui. Rodríguez ha llamado a la Unión Nacional para dar la batalla diplomática, pero la cúpula militar sospecha que ella podría estar negociando su propia salida con Washington, dejándolos a ellos como el último reducto de una causa perdida. Repercusiones. El fin de la soberanía tal como la conocían. Un acto de esta magnitud no tendría comparación en la historia moderna. De concretarse el viaje conjunto, las repercusiones para el mando militar serían devastadoras e inmediatas. Desarticulación del control social. El sistema de colectivos y milicias, que Cabello y Padrino han usado para controlar el territorio, perdería su brújula ante una intervención de poder blando escoltada por poder duro. Efecto dominó en los cuarteles. Se teme que, ante la imagen de Trump y Machado en suelo venezolano, las guarniciones del interior del país comiencen a declarar su lealtad a la transición indetenible anunciada por Machado para evitar conflictos internos. El vacío ruso-chino. A pesar de los ejercicios conjuntos y la retórica de apoyo, Moscú y Beijing difícilmente intervendrían militarmente contra una presencia física del presidente de EU en Caracas, dejando a Padrino López solo en su laberinto. 4. Hacia una transición pacificada o una guerra de guerrillas. Padrino López ha advertido que Venezuela está lista para la guerra, pero la realidad logística sugiere lo contrario. La gran pregunta que paraliza a la cúpula militar ¿es este el momento de negociar una amnistía antes de que el Air Force One toque pista? La soberanía ha sido herida en el corazón, ha dicho Padrino. Lo que no dice es que esa herida podría ser la puerta de entrada a una nueva era donde el uniforme militar ya no sea el árbitro del poder político. Pregunta para el debate. ¿Crees que el mando militar se atreverá a dar un paso al frente para impedir la llegada de Trump y Machado, o veremos una capitulación histórica en vivo y en directo? ¿Es Padrino López el último muro del chavismo o el puente secreto hacia la transición?